Nosotros vamos a continuar, nos vamos a poner serios, o un poquito serios. ¿Sí? Voy a ver. Después quiero que le pregunte tema primaveral al candidato, ¿no? ¿Qué le gustaría musicalmente para musicalizar justamente la primavera? Porque tenemos una importante entrevista, Lau. Así es, Augusto. Bueno, varios candidatos usan canciones de grandes artistas para sus campañas. Así que, bueno, usaron de Palito Ortega, me parece, en varias oportunidades. No el que está acá en el estudio, pero otros candidatos. Vamos a hablar con el candidato a diputado nacional, el contador Silvio Belomío. ¿Cómo le va, Silvio? Buenas tardes, bienvenido. Se divierte, ¿no? Los viernes es así, le tocó un viernes, así que... Espectacular, primavera, viernes, mejor imposible. Para recibir la primavera, ¿cuál sería? Me gustó este septiembre. Le gustó, sí. Septiembre, clásico. Bueno, vamos a hablar de las propuestas de cara a lo que van a ser las elecciones el próximo 26 de octubre y por qué quiere ser diputado nacional. Porque hay una, sobre todo, ¿por qué? Porque hay una orfandad, en definitiva, de una representación de los tucumanos en la Cámara Baja. Creo que ahora se está tomando un poco de dimensión lo que significa un parlamento, tanto diputados como senadores, y que entienda el tucumano también que el diputado representa al pueblo de Tucumán, no representa un partido político, no representa un signo político, entonces debe llevar los problemas de los tucumanos para volver con soluciones desde la nación. Y también estamos en un sistema republicano donde, en definitiva, lo que se dicta en el Parlamento son las leyes que debe cumplir el Poder Ejecutivo Nacional, no es a la inversa. Entonces, por ahí nos cuesta a nosotros entender este sistema republicano. Al comienzo de la gestión nacional, los diputados provinciales, 7 de 9, le dieron la posibilidad al Gobierno Nacional, aprobando la ley bases, de prácticamente clausurar las tareas del Parlamento. Entonces, por lo tanto, tienen que entender el tucumano que es fundamental tener su representante en el Parlamento, donde se pueden articular algunos mecanismos, más allá de las normas en particular, que puedan traer soluciones particulares a Tucumán. Bien, ahí estábamos mostrando algunas imágenes. Su compañera, ¿quién lo acompaña? Alejandra Medina. Alejandra Medina es una abogada de Concepción, una reconocida abogada de Concepción, que es precisamente del sector al cual nosotros apuntamos cuando decidimos, bueno, lanzarnos no con la candidatura, sino a armar este espacio, porque no es una simple candidatura, es el armado de un espacio político, con vistas a no solamente al 26 de octubre, sino a 2027, donde vemos también, hablando de orfandad, la orfandad de un espacio político opositor real, que no sean funcionales al Poder Ejecutivo provincial o nacional. Entonces decidimos iniciar esto, y Alejandra es el producto también de aquellas personas desencantadas no solamente de la política, sino de decir, bueno, ¿qué sentido tiene participar o qué sentido tiene inclusive ir a votar si nada cambia? Si es más de lo mismo. Y bueno, precisamente se incorporó no solamente del hecho de decir, bueno, apoyo moralmente esto, sino presentarse como candidata. Mientras mostramos algunas imágenes, ahí vemos una frase también muy conocida: no todo está perdido. ¿Por qué lo llevó a poner esa frase, que es muy conocida, de una canción? Precisamente porque se considera que es todo lo mismo, y no somos todo lo mismo en absoluto. Somos algo totalmente distinto para lo que es la medianía y la mediocridad de la política tucumana, sobre todo, y ofrecemos una opción real a los tucumanos. ¿Sí? Se puede modificar la realidad, se puede modificar la realidad en el corto, el mediano, y sobre todo con políticas públicas tendientes a largo plazo. Sí se puede modificar, y eso lo demostré en definitiva en las distintas gestiones que estuve, donde me demostré a mí mismo también la importancia y la trascendencia de la función pública, el hecho de cuando se hace un trabajo con conocimiento, con seriedad, se puede modificar la realidad de la mayoría de los tucumanos. ¿Cómo definiría, Silvio, usted su trayectoria política, porque viene de otros gobiernos anteriores, ocupando cargos públicos? ¿Cómo la define hoy? Siempre fue un rol muy técnico, con funciones específicas, sobre todo en el Ejecutivo. Me tocó trabajar en el ámbito nacional, provincial y municipal, y en definitiva lo que uno tiene es el bagaje de la experiencia,
que es muy importante, y junto con la experiencia también el hecho de no haberme quedado allá en el tiempo, de decir, bueno, llega un carguito que es el fin. Claro. El fin no es el cargo, sino el fin es el bien común, en definitiva, cuando uno está en política, y ese proyectarse y buscar el bien común hace que no solamente quedarse con la experiencia, sino también capacitarse. Me seguí capacitando, a pesar de no ocupar algún cargo público en particular, me seguí capacitando en la cosa pública, y eso es lo que me permite, en definitiva, también afrontar todos estos desafíos que son más que trascendentes. Así que buscando una salida y una posibilidad para los tucumanos. Hablemos de las propuestas concretas y cuál sería el eje de su campaña. Y se está trabajando hoy, se está discutiendo a nivel nacional temas que son muy de fondo, trascendentes, como ser el tema de, bueno, sin duda la ley de presupuesto, el proyecto de presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo Nacional, se tiene que discutir en el Parlamento, comienza en la Cámara Baja, y leyes de fondo como ser la reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma previsional. Sobre estos aspectos venimos trabajando, yo vengo desarrollando una tarea técnica sobre esto, y la idea es no solamente participar en un debate y ver si se levanta o no se levanta la mano a favor o en contra del proyecto del Ejecutivo, sino llevar nuestros propios proyectos. Y en ese sentido, lo que se impulsa es una visión integral donde se entiende que, por ejemplo, en la reforma impositiva tiene una vinculación directa con el desarrollo macroeconómico, el hecho de fortalecer el Estado, que no implica ampliarlo, sino buscar la eficiencia del Estado en cada uno de sus roles, en cada uno de sus organismos, y dentro de esto está algo que a los tucumanos sobre todo les preocupa y a los argentinos en general, que es el hecho de conservar el trabajo aquel que lo tiene y la búsqueda del trabajo que aquel no lo tiene. Esa es la principal preocupación de los argentinos. Entonces, si no producimos un efecto de revolución, en definitiva, en la macroeconomía, que la macroeconomía no está sintetizado lo financiero, que es lo que se abocó el gobierno nacional, la macroeconomía es todo, un aspecto que incluye sobre todo, y esto lo tiene que tener muy en cuenta la gente, la economía es una ciencia social, incluye a la gente, tiene que estar incluida, no es una ciencia exacta donde se maneja a través de algunas fórmulas y con un resultado exacto, sino que tiene que estar incluida precisamente la sociedad y cada uno de los habitantes. Llegando a ser diputado, ¿estaría dispuesto a generar consenso con otros pares de diferentes bloques? No, es fundamental, no es solamente que estaría dispuesto, sino voy en búsqueda de esto, porque una de las cosas que precisamente me impulsa a esto es la búsqueda del federalismo, entre otros aspectos. Entonces, como las provincias tienen mayoría, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, sí se deben llevar proyectos y propuestas que sean de fondo y que se modifiquen la realidad. Las provincias, los gobernadores, sobre todo en su debilidad a lo largo de la historia, lo que hicieron fue ceder facultades a favor del gobierno central. Lo que hay que hacer es recuperar el federalismo, recuperar esas facultades que tienen las provincias y también autogobernarse y poder tomar sus propias decisiones. En los recorridos que realiza de manera territorial, ¿qué es lo que más le pide a la gente? Trabajo y, bueno, en el caso de Tucumán también seguridad, mucha inseguridad, y el hecho de sentirse también, no se siente libre. Nosotros estamos yendo hacia una provincia donde está estructurada, donde la gente no se siente libre de expresarse inclusive. Eso es muy grave porque políticamente la gente se tiene que expresar, tiene que sentir la libertad de estar en un sector o en otro sector político, pero sobre todo hoy en día la principal preocupación parte desde la economía y en particular el tema laboral. Claro, y bueno, y los sueldos que son muy bajos. No alcanza. La realidad es que tengamos en cuenta... Vive con 600 no, bueno, esta estructura llegó a sectores donde Tucumán tiene más de 150.000 empleos públicos. Hoy un sueldo en la administración pública, tanto provincial como municipal, si toda una familia tiene que depender solamente de ese sueldo, no llega ni siquiera a la línea de la pobreza, está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces no estamos entendiendo cuál es la verdadera problemática de los tucumanos. Se están discutiendo, vemos, a ver, yo en mi recorrido, tanto caminando como en vehículo, vemos que está empapelada la provincia. Para que los tucumanos tengan en cuenta, una gigantografía de esta cuesta más de 2 millones de pesos. Entonces, si uno calcula el gasto, por ejemplo, en papel del gobierno provincial o del gobierno nacional con sus candidatos, calcule cuántas soluciones puede llevar a los tucumanos. Y esto no es demagogia.
Esto es realidad, estos son números concretos, y esto en definitiva, ¿saben qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que muestra? Que viven su microclima. Entonces ellos lo único que buscan es perdurar en el poder. Y lo que le vengo preguntando hace mucho tiempo, en distintas funciones, inclusive cuando fue legislador, ¿para qué quieren llegar al poder y para qué quieren perdurar si no hacen absolutamente nada por el bien común? Porque a los que están indecisos, yo creo que hay que hablarle al que está indeciso, en decir, ¿por qué se diferencia Silvio Belomío de los otros candidatos? ¿Por qué tengo que votar el 26 de octubre? Porque somos de las 9 posibilidades que tiene, somos la única alternativa que no tiene jefes, que no tiene un jefe político, que no va a responder a sectores políticos, sino a la realidad de los tucumanos, a la problemática de los tucumanos, y sobre todo tiene concepto, tiene ideas. Y cuando hablo de ideas, hablo de un anacronismo donde en definitiva lo que se define es idoneidad, desarrollo, empatía, acción y sustentabilidad. Cada uno de esos puntos los tenemos perfectamente desarrollados, tenemos los proyectos para llevar al Parlamento. Entonces, por lo tanto, el tucumano tiene que entender que el que está desencantado con la política es la única salida y la única posibilidad de mejora de todos los tucumanos. Y una de las posibilidades es a través del Parlamento, de la Cámara Baja, y que entienda cuál es la realidad y cuál es la problemática de cada uno de los tucumanos. Y en la Cámara Baja se pueden llevar problemas de los tucumanos y venir con soluciones y trabajar en temas de fondo. Y soy el único de los candidatos, el único que está capacitado para discutir los temas de fondo que hoy se están discutiendo a nivel nacional, como son la reforma impositiva, discutir la ley de presupuesto, la reforma laboral, la reforma previsional. Son temas de fondo para los cuales me preparé a lo largo de toda mi vida como profesional y también a lo largo de mis gestiones. Silvio, bueno, ahí vamos a remarcar con los chicos que están en el otro estudio, porque yo trato en lo posible de que todo tenga un mensaje. ¿Se puede decir que Silvio Belomío, candidato a diputado nacional, es tiempo de renovar la política con soluciones reales? La renovación no es una cuestión de edad o de ser nuevo. Yo estoy en desacuerdo. Cuando nosotros hablamos de ideas y empezamos sobre todo con la idoneidad, es un requisito fundamental y un requisito establecido en la Constitución Nacional. Para ocupar un cargo público uno tiene que ser idóneo. Y en este caso no se trata de ser nuevo o viejo, tiene que ser idóneo. Nosotros conformamos un espacio con gente que entiende de la cosa pública, que sabe de qué se trata y sobre todo sé de soluciones. No es simplemente de hacer un diagnóstico de los problemas. Y estoy convencido porque están demostrados también, y esto es una cuestión de evidencia a lo largo de distintas problemáticas similares en el mundo, que las soluciones están al alcance de la mano. Es simplemente ponerse a trabajar, entender de qué se trata e insisto con algo, salir del microclima, del problemita de la cuestión electoral y entender que cuando uno llega a una función va a propender hacia el bien común. Y en definitiva todas las soluciones son posibles.